Hola, acabamos de terminar el webinario de repaso de los módulos 1 al 5 y pues hemos realizado exactamente eso, un repaso desde nuestro primer módulo titulado Sabiduría e Iniciación, en el que contábamos qué es eso de la iniciación y la conexión que tiene con el mito y la experiencia personal. De ahí enlazábamos con el conocimiento. No es lo mismo la experiencia individual de una persona que el conocimiento, esa información que asociamos a algo cierto, pero que en el fondo tiene sus carencias y está más asociada a la seguridad que no a una verdad. Los humanos necesitamos esa seguridad, necesitamos creer que conocemos cómo funcionan las cosas y a partir de ahí desarrollamos los paradigmas, ese conjunto de creencias que nos permiten interactuar en el mundo, ya sea el mundo exterior o en sociedad, que nos dan la confianza para lograr enfrentarnos a la vida de una manera más o menos llevadera. El problema de todo esto es que cuando se analiza a fondo qué significa una creencia, nos damos cuenta de que todo parte de axiomas, proposiciones o verdades que no están demostradas pero que se sienten como ciertas y que por lo tanto nos devuelven al tema de la experiencia personal. ¿Quién lo siente como cierto? ¿Es algo común a todos o hay personas que son las que proponen y los demás aceptan? Bueno, pues para intentar resolver todo esto, que sería el planteamiento del objetivo del curso, el generar un paradigma propio, personal, con el que vivir de una manera plena, pues entramos en ese nuevo enfoque que son los sistemas complejos, que nos permiten enlazar lo material con la mística, porque cuando empezamos a analizar los sistemas complejos vemos que las frases que se han utilizado tradicionalmente en la mística encajan perfectamente. De ahí pasamos al módulo 2, el módulo denominado, que tenía por título Psicosofía, Mente y Consciencia, en el que profundizábamos en ese aspecto del individuo o de cómo percibimos nosotros la realidad, a partir de la cual generamos esos axiomas que llegan a ser creencias y que soportan nuestro paradigma. Lo que fuimos viendo en el módulo 2 es que la emoción y la vida están totalmente conectados y que nuestra percepción de la realidad al final es un reflejo de cómo estamos estructurados internamente, incluso neurológicamente. Tenemos un mundo psíquico, un mundo de las ideas, tenemos un mundo energético que tiene que ver con nuestras emociones y un mundo físico que es nuestro cuerpo, con el que aprendemos, interactuamos con el mundo y desarrollamos un modelo con el que vemos o jugamos con la realidad exterior. Bueno, pues esa mente o esa descripción de la psique hemos visto que últimamente podemos compararla con las inteligencias artificiales y nos damos cuenta o podemos hacer el símil muy claro de que las inteligencias artificiales nos están mostrando cómo funcionamos, cómo aprendemos, cómo a través de ese hemisferio derecho, que es el que es capaz de ver la realidad en su conjunto, pues logramos extraer los axiomas y generar un modelo con el que interactuar en el mundo. Y aquí abrimos esa vía para decir que hay que volver a analizar los términos consciencia, inteligencia, identidad a la luz de lo que nos muestra la inteligencia artificial, porque nos puede permitir dar un salto para entender también lo que es nuestro cuerpo material y cómo se enlaza con el mundo espiritual. Quedaba la pregunta de, bueno, pues si todo es percepción subjetiva, ¿hay algo real en el mundo? Y eso es lo que analizábamos en el módulo 3, dedicado al conocimiento y a la verdad, en el que hacíamos una introducción a la gnoseosofía, ¿no? A la búsqueda de cómo son las cosas en su fondo. Y para ello, pues utilizábamos el proceso de ir analizando históricamente cómo se han manejado esos conceptos, desde Parménides, pasando por Platón, Aristóteles, el racionalismo, y nos íbamos dando cuenta de que desde ese concepto inicial que estaba más asociado con lo espiritual, con esas visiones místicas, hemos reducido las cosas a algo puramente racional. Y entonces nos resulta difícil entender nuestra realidad y también entender a esos autores presocráticos o de otras culturas que nos estaban hablando en un lenguaje
codificado de esos otros mundos a los que podemos acceder. También dejábamos claro que nuestra concepción o la idea que nos ha vendido el sistema social de que la ciencia es lo que extrae verdades eternas, leyes que se sostienen durante el tiempo, pues no es real, porque cuando nos ponemos a analizar a fondo nos damos cuenta de que la percepción de lo que ocurre no es la realidad, ya sea por nuestros sentidos o por los aparatos que nosotros diseñamos. Por tanto, nuestro conocimiento sobre los hechos no es un conocimiento perfecto. Nuestra intuición, lo que podemos procesar de toda esta realidad compleja para tener una idea de lo que está ocurriendo, tampoco es fiable porque depende de nosotros. El sistema que utilizamos luego para analizar esa realidad que es el lenguaje, también tiene trampas. La lógica no te permite conocerlo todo porque parte de verdades intuidas y por lo tanto llegas a la conclusión de que la verdad absoluta no es alcanzable. Y hay que empezar a buscar una manera de crear un paradigma propio que te permita explorar o experienciar este mundo de la mejor manera posible. Bien, pues para crear ese paradigma propio en el módulo 4 profundizamos en el conocimiento de los sistemas complejos y vimos que gracias a ellos se puede superar esa dicotomía del monismo y pluralismo que ha estado siempre presente a lo largo de la historia y que de ese éter es posible explicar, o más bien los sistemas complejos nos permiten entender el éter, cómo funcionaría esa sustancia primaria de la que luego puede surgir la materia y además también tiene las propiedades necesarias para que la vida pueda emerger de esa materia y esa energía, esos campos electromagnéticos que están presentes en nuestro mundo material. De ahí, una vez que hacíamos todo ese enlace hasta la vida, pues podíamos dar el siguiente paso, que era entender la salud. Y el módulo 5 profundizaba en este aspecto, desde unos orígenes históricos hasta el informe Flexner, que es el que determina cómo se interpreta la salud, cómo se entiende la salud en este siglo XX, y nos lleva a entender la vida como algo mecánico, reduccionista, como si fuésemos un saco de compuestos químicos y eso es la realidad, no hay nada más allá. Bueno, hicimos un análisis de lo que es esa propuesta oficial sobre la salud y fuimos viendo que todo está plagado de agujeros porque hay investigaciones, hay experimentación que contradice de manera muy clara todos esos preceptos que nos han transmitido sobre las infecciones, los virus, las bacterias, las enfermedades genéticas, neurológicas, el envejecimiento, las enfermedades mentales. Todo esto está transmitido desde un enfoque, además, de lucha, cuyo origen es el darwinismo, y comprobamos que ahora mismo hay investigación suficiente para decir que si no tienes en cuenta el efecto placebo, la capacidad de tu cuerpo de sanarse simplemente porque lo cree, o de enfermar simplemente porque lo cree, no vas a poder entender cómo funciona tu salud. Es decir, mente, cuerpo, emociones son un conjunto. El cuerpo nunca se estropea, siempre está adaptándose a las situaciones que tiene a su alrededor y que la sintomatología que nosotros llamamos enfermedad realmente son adaptaciones que está realizando el cuerpo bajo situaciones de conflicto. El problema es que esas situaciones pueden ser demasiado intensas y las adaptaciones llegan al límite y podemos llegar a morir. La reflexión final sobre todo esto, sobre todo después de añadir experiencias de otros investigadores y la familia Bigelsen, compañeros en la Universidad del Terreno, pues podemos decir que no conocemos la verdadera capacidad y velocidad de sanación de nuestro cuerpo, que lo atisbamos a través de los ejemplos milagrosos de sanación, y que el proceso de sanación y de sintomatología de nuestro cuerpo está guiado por nuestra mente y nuestra mente tiene la capacidad del efecto placebo. O sea que tenemos ahí un mundo por explorar que nos puede llevar a entender que nosotros podemos estar sanos, podemos ser longevos y podemos disfrutar de la vida sin miedo
la vida. Bueno, esta era toda la propuesta teórica y luego durante el webinario pues se comentaron los avances que se habían realizado a lo largo del curso gracias a las prácticas que habíamos ido proponiendo en cada uno de estos módulos y también se debatió sobre la posibilidad de que se estuviese produciendo a nivel social ya cambios importantes porque siempre se encuentran ejemplos de personas que anteriormente eran muy refractarias y ahora están como aceptando los nuevos paradigmas de una manera muy sorprendente. Y para finalizar el webinario, pues se hizo hincapié en que para cambiar nuestra realidad no solo se deben liberar los conflictos, sino que hay que imaginar futuros ilusionantes, porque de otro modo nuestro subconsciente siempre empleará de modo automático los patrones antiguos ya existentes y creará realidades con menor sufrimiento, pero que todavía no son lo armónicas que podrían ser. Y hasta aquí este webinario. Os espero la próxima semana con la primera sesión del módulo 6. Un abrazo.